Y sobre todo esto podría aprovechar Michael Morales para vencer a Ian Garry en una futura pelea. ¿Qué tal, gente? Los saluda de Ronin y el día de hoy vamos a hablar de Michael Morales, porque al parecer ha mencionado que quiere pelear contra Ian Garry, una pelea muy pero muy interesante, ya que sería un choque de peleadores invictos. Pero antes de esto vamos a hablar de la pelea que tuvo contra Jake Matthews y después analizaremos la potencial pelea entre Michael Morales e Ian Garry. Lo que más me impresionó de Michael Morales en esta pelea fue su precisión brutal, la precisión de Michael Morales, cómo conectaba esa mano derecha, por más que simplemente Jake Matthews buscaba evitar que conecte esa mano derecha, ya sea con distancia, no podía. Michael lo conectaba. Después Jake Matthews, como vio que no podía esquivar esa mano, ya sea con distancia o con esquives laterales, buscaba cubrir los golpes, buscaba subir las manos, y por más que subía las manos, simplemente Michael lo que hacía era cambiar el tipo de golpe. En vez de un golpe recto o un volado, buscaba el uppercut y lo conectaba con todo. Por cierto, la mandíbula de Jake Matthews fue brutal. Michael pega fuertísimo y por más que lo conectó, no lo podía tumbar a Jake Matthews. Pero sobre todo, el secreto de Michael Morales en este golpe radica en que siempre su mano derecha salía desde abajo. Michael bajaba su mano derecha, entonces él recargaba de esta forma y su oponente no podía saber si era un golpe recto o era un uppercut, porque siempre salía de la misma manera. Entonces pensaba que era un golpe recto Jake Matthews, y después Michael lo podía cambiar a un uppercut y simplemente no podía predecir el tipo de golpe de Michael Morales. Brutal la precisión, tanto así que hay una parte que conecta dos manos derechas seguidas, y después si a eso le sumas su agresividad, que aquí tengo opiniones, se puede decir, contrarias. Por un lado, esta agresividad le permitía robarse los asaltos, como hace en el segundo asalto, que comienza con ese golpeo brutal. Porque sí, Michael Morales venía ganando de manera correcta, pero igual es siempre mejor cerrar de manera convincente por si acaso. En este caso Michael lo hacía de manera perfecta. En los últimos segundos cogía y era sumamente agresivo. Pero ¿por qué dije que tengo opiniones contrarias en este caso? Porque había veces que buscaba esas rodillas voladoras, esas patadas voladoras que hacían que quede por debajo. Y recordemos que el fuerte de Jake Matthews es el grappling, son las sumisiones. Tanto así que esto lo reconoce el propio Michael Morales, que dice que simplemente se resbaló y que no le gustó eso, pero aún así tuvo una excelente presentación en este caso. Lo otro que me gustó, y esto más para una pelea a futuro, la evolución de Michael Morales, cómo está siendo cada vez más y más completo. Ese pateo que tuvo contra Jake Matthews me encantó. Recordemos una cosa, Michael Morales comienza a pelear en la UFC y sus victorias han sido más utilizando su boxeo. Casi no pateaba, por ahí tiraba una low kick, pero sobre todo era para abrir combinaciones con su boxeo, y en este caso contra Jake Matthews la utilizó a la perfección. Esto demuestra que sí, por un lado, a mí me gustaría que Michael se concentre en un estilo que siempre mejore, o más que sea domine totalmente un estilo, pero también es bueno coger y añadir herramientas para ser sobre todo más creativo y que tu oponente no pueda contrarrestar este tipo de golpes. Por ejemplo, Michael tiene un buen boxeo, pero con estas patadas que las utilizó bastante bien. Recordemos que Michael apenas pateaba y en este caso le dieron también la victoria porque molestaron mucho con esas patadas. Es muy importante para que cada vez Michael Morales sea un peleador cada vez más y más y más completo. Ahora sí, hablando de esa potencial pelea entre Michael Morales versus Ian Garry, recordemos que Ian Garry hace un año aproximadamente reta a Michael Morales, pero Michael no puede aceptar esa pelea porque tenía una lesión. Pasa el tiempo, Michael obtiene sus victorias y en este caso reta a Ian Garry. Tanto así que Michael le dice: ¿sabes qué? Me cae mal Ian Garry y por esa razón quiero pelear contra él. Ojo, que la actitud de Ian Garry ha tenido muchos problemas por cómo se demostró contra Neil Magny, por lo que hizo en el gimnasio de Leon Edwards. Está teniendo muchas polémicas por esa actitud que está teniendo. Por otro lado, recordemos, y por esa razón para mí esta pelea depende de lo que pase el siguiente mes en su pelea contra Vicente Luque. Ian Garry es un top 10 actualmente.
va a enfrentarse a un Vicente Luque bastante fuerte. En caso de ganar, yo no creo que quiera pelear contra Michael Morales, no va a querer arriesgar esa posición. Y yo no digo que tenga miedo, simplemente no le sale conveniente enfrentar a Michael Morales si el tipo es top 9, top 8 en ese caso, en un supuesto caso que venza a Vicente Luque. Por otro lado, si pierde contra Vicente Luque, podría ser que Ian Garry enfrente a Michael Morales. Ahora sí, por un lado tenemos a un Ian Garry bastante completo en el striking. Es un tipo que sí, al igual que Michael, tiene un boxeo bastante bonito, muy bien defensivamente. A pesar de que los estilos son completamente diferentes, su boxeo es bastante bueno, se defiende bastante bien con él, pero también lo complementa con buen pateo. Es un striker bastante completo, es alguien que esas patadas altas, esas patadas a las piernas son muy buenas. Y debe tener cuidado Michael Morales, ya que le baja mucho las manos con esa patada alta de Ian Garry. Así que esta pelea realmente sí es complicada. Ian Garry como striker ha evolucionado bastante, y Michael por un lado sí, su evolución es increíble. Un Michael que no podía defender el derribo en su primera pelea demostró después una defensa contra derribo contra justamente Max Griffin. De 8 intentos defendió todos. O sea, Michael evolucionó bastante bien, como demostró justamente contra Jake Matthews utilizando ese pateo. Pero por otro lado, alguien como Ian Garry es muy completo, hasta con las manos, tiene bastante poder, y la defensa de Ian simplemente me gusta bastante. Su defensa consiste en tener las manos arriba y que su defensa principal sea los desplazamientos. O sea, el juego de pies de Ian Garry es su defensa principal, pero por si acaso tiene las manos arriba. Muy fundamental, porque en caso de que te falle la distancia puedes cubrir los golpes con las manos. Pero por otro lado, lo que no tiene es una defensa al contragolpe, una defensa a la hora de atacar, cosa que Michael lo hace bastante bien, porque cada vez que atacaba su entrenador le pedía que mueva la cabeza, como lo hacía contra Jake Matthews, que se movía de manera lateral. Entonces, más que sea para mí, esto puede ser la técnica, el secreto para que Michael Morales venza a Ian Garry. Michael Morales tiene mucho poder, recordemos una cosa. Y justamente Ian Garry en una de sus peleas anteriores fue tumbado. ¿Por qué fue tumbado? Porque el tipo tiene una excelente defensa, pero a la hora de atacar es muy simple, no usa muchas pintas, simplemente va y ataca, y su movimiento de cabeza siempre es estático. O sea, él se mueve muy bien de atrás hacia adelante con su juego de pies, pero él no es como Michael, que mientras que va golpeando o después de golpear mueve la cabeza de manera lateral. Él golpea y se mantiene totalmente estático. Entonces su oponente logra acertar un golpe, y esto demuestra otra cosa. Ian Garry tiene una buena mandíbula, no lo niego, pero tampoco es que tiene una mandíbula excelente como la de Michael, que por más que le pegaba un Jake Matthews con bastante poder, no lo podía ni siquiera mover a Michael Morales. Hay una parte que le pega 2 bombazos y Michael totalmente bien. En este caso Michael tiene mucho poder. Si logra aceptar un contragolpe, puede ser que logre tumbar a Ian Garry. Ahí le puedo ver la clave, pero les repito, ojalá esta pelea se dé aquí dentro de un año, dentro de, no sé, 2 años, año y medio, porque por el momento no quisiera que Michael enfrente a un Ian Garry, porque Ian Garry es muy completo, es muy bueno, es verdad que tiene poder y que Ian ya ha sido tumbado, pero igual después de eso se recupera bastante bien. Pero también Michael Morales tiene su grappling, una herramienta fundamental que puede utilizar contra Ian Garry. Y les voy a decir una cosa, algo increíble. En los datos, sobre todo en los registros, si tú buscas, sale que Michael Morales comenzó a entrenar judo a los 8 años y comenzó a entrenar lucha a los 13 años. Pero realmente no es así, y esto lo explica Michael Morales. Realmente en Ecuador existen algo llamado los complejos. En estos complejos hay distintos almacenes, distintos locales en donde cada maestro da su clase de manera gratuita y tiene pues este almacén con su equipo para la clase. La madre de Michael era cinturón negro o es cinturón negro de judo, entonces daba clases ahí. Obviamente Michael, cuando acababa clases, su madre lo llevaba para que dé clases con él. Entonces Michael estaba aburrido y se pasaba a la academia de lucha de al lado. Entonces Michael pasaba entrenando por aburrimiento 6 horas lucha olímpica, mientras esperaba que su madre termine de dar sus clases para volver a su casa. Entonces Michael, desde los 8 años que estaba haciendo eso, 9 años, él por aburrimiento se tiraba 6 horas de lucha. Lo normal es que, por ejemplo, un peleador semiprofesional de MMA se tire entrenando 4 o 5 horas.
Michael desde los 8 años entrenaba 4, 5, 6 horas lucha olímpica dependiendo del día. Una brutalidad de lucha. Ahora, que a veces sí utiliza su lucha y a veces utiliza su boxeo, es verdad, pero la evolución que está teniendo y cómo lo implementa en las MMA es increíble. Por otro lado, Ian Garry tiene una muy buena defensa contra el Rigo, y realmente para mí lo que va a determinar esto es la evolución de cada uno. Michael y también Ian Garry han evolucionado bastante. Eran peleadores que tenían sus fallas, sobre todo a sus inicios, pero cada uno ha ido evolucionando constantemente. Recordemos que los dos recién se están formando. Uno tiene 24 años como es Michael Morales, otro tiene 26 años como es Ian Garry. Los dos recién se están formando. En este caso, realmente es muy complicado predecir estas peleas, pero esperemos que algún día veamos a estos dos invictos enfrentarse. Ese es el video, gente. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión.